La Universidad Francisco Gavidia, a través del Centro de Orientación de Carrera y el Eje de Orientación Laboral, ha desarrollado una serie de webinars y jornadas de orientación laboral sobre el tema de habilidades blandas y cómo prepararte a procesos de selección en modalidad virtual. La nueva modalidad o realidad nos ha volcado al uso intensivo de las herramientas digitales, ha transformado por completo el mundo de recursos humanos. El reclutamiento de talento y la selección de personal pues no se escapa, ¿verdad? Para poderse vincular, y es por ello que tenemos este día la participación de la empresa SAIC El Salvador. Damos la cordial bienvenida al licenciado Walter Pineda, que es el responsable de procesos de modalidad interna y de contrataciones para posiciones especializadas, análisis y evaluación de competencias y apoyo de actividades de desarrollo organizacional. También tenemos con nosotros y agradecemos también la participación de la licenciada Karen Colorado, que es especialista en atracción de talento para SAIC El Salvador, con una amplia trayectoria en procesos de selección. Es por ello, pues, recordarles que pueden colocar sus consultas a través del chat para poderlas realizar al final de la ponencia, o podemos abrir micrófonos también. Cedo la palabra al licenciado Walter Pineda. Muchas gracias, licenciado y licenciada Karen, por acompañarnos esta mañana. Un gusto. Gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Francisco Gavidia. Es para nosotros un placer estar acá y poder compartir con ustedes un poco de lo que Karen y yo hemos aprendido a través de nuestros años como especialistas de atracción de talento y lo que podemos ver actualmente sobre las nuevas tendencias, especialmente que estamos en un punto de inflexión en el cual la cuarta revolución ya está acá y necesitamos adaptarnos. Es un gusto para mí estar participando con ustedes el día de hoy. También contarles un poco que yo soy graduado de la Universidad Francisco Gavidia en la carrera de Administración de Empresas. Yo pues trabajaba en Sykes cuando comencé a estudiar y gracias a mi trabajo acá pude concluir mi carrera y a través de procesos de selección interna, de los cuales yo soy responsable ahora, pude crecer, por lo que ustedes van a poder conocer cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos como organización más adelante, que mi compañera Karen les va a compartir. En mi posición de especialista de movilidad interna, yo he aprendido mucho sobre las competencias que se buscan en las personas o en los candidatos a diferentes puestos. Y el área de IT particularmente es un área bastante interesante, más que todo porque está, como lo mencioné, viviendo la cuarta revolución, que es la revolución tecnológica en este momento. Y muchas veces no sabemos cómo encontrar ese balance entre me dedico solamente a estudiar cosas técnicas y a tener mucho conocimiento, o también involucro un poco las habilidades blandas. Para mí fue un placer haber hecho esta presentación. Aprendí mucho mientras las estaba elaborando y quiero compartírselas el día de hoy. Bueno, como pueden ver en la pantalla, vamos a hablar sobre las habilidades blandas en los procesos de selección 4.0. ¿Por qué el 4.0? Pues principalmente porque ahorita estamos viviendo en organizaciones 4.0. Yo sé que muchos de ustedes ya la deben de conocer, pero si no, voy a hacer un pequeño repaso sobre qué trata y cuál ha sido la evolución de las organizaciones a través del tiempo. A finales del siglo XVIII, es decir, entre el año 1750 y 1800, se dio la primera revolución industrial, en el cual se hizo la mecanización de ciertas partes de los procesos de producción, principalmente incluyendo las máquinas de vapor. Eso lo podemos ver en las antiguas fábricas y en las que se utilizan más que todo los telares. Eso permaneció así por alrededor de 100 años. Cuando se llega a los principios del siglo XX, que cuando ya comienza la producción en masa y es cuando las personas ya pueden controlar la energía eléctrica. Entonces se empiezan a desarrollar las primeras máquinas automatizadas con procesos de encendido y apagado. Y algo muy importante es que se crea la línea de producción o la línea de ensamblaje, ya que se puede crear aquella cinta larga en la cual
las cosas para producirse comienzan y se empiezan a mover a través de diferentes áreas hasta llegar al producto terminado. Eso también permite la implementación de la especialización en el trabajo. Muchos años después, y llegamos hasta al siglo XX en la década de los 70, que es cuando se empieza a introducir la electrónica y la informática para automatizar los procesos de producción y las líneas de producción. Es acá donde vemos la primera creación de robots semiautomáticos para crear labores repetitivas. Eso lo podemos ver en los principios de las fábricas de ensamblaje de automóviles, donde ciertas partes del proceso son totalmente automatizadas, sin intervención humana. Y actualmente, como lo mencioné, estamos viviendo la cuarta revolución, que es la convergencia de las TIC, existencia de sistemas ciberfísicos y, lo más importante, la hiperconectividad. Un ambiente en el cual nosotros siempre estamos conectados a Internet o conectados a algún tipo de red desde cualquier punto. Y si no, véanlo que actualmente, ¿qué está conectado a Internet? Pues principalmente de las computadoras y celulares. Pero no solo eso, también los relojes, porque muchos tienen smartwatch y están conectados a celulares. Llegamos al punto hasta que las refrigeradoras están conectadas a Internet. Entonces vemos cómo se crea esta nueva gran red que al momento de estarse dando propone nuevos retos para los cuales los estudiantes y los empleados tienen que estar preparados. Así que les quiero presentar a mi amigo Rob. Rob es un robot que fue creado durante la tercera revolución y él sabe que si no se actualiza, pues él va a quedar desfasado. Porque hay muchas cosas que se necesitan aprender sobre la cuarta revolución. Entonces Rob, al no querer quedarse atrás con sus conocimientos y sus habilidades, comienza a estudiar un poco sobre la cuarta revolución. Así que Rob comienza a aprender que hay algo que se llama el Internet de las cosas. Y también encuentra algo que se llama Big Data. Y también encuentra los sistemas de gestión y la nanotecnología y la nube y el blockchain, la realidad virtual, la inteligencia artificial, la biotecnología, la realidad aumentada, los sistemas de integración y muchos temas más que se abordan en la revolución de las empresas 4.0. ¿Qué cambios hay en estas empresas? Pues la cuarta revolución representa una transformación digital en la industria con la integración y digitalización de los procesos que forman la cadena de valor. Antiguamente, el valor de las cosas estaba únicamente pensado en el proceso de la producción, es decir, ya cuando las cosas pasaban de ser ideas o cuando las cosas se tangibilizaban a través de una línea de ensamblaje o un proceso productivo. Actualmente la cadena de valor empieza desde el momento en que se empiezan a gestionar las personas dentro de la organización, todos los que están relacionados al proceso productivo de manera directa e indirecta, hasta la finalización de la creación del producto o servicio. Es de esta manera que vemos que la cadena de valor se ha ampliado y la digitalización se ha vuelto clave en que cada una de estas partes que antes no tenía tanta relación, ahora sí la tengan. Las empresas 4.0 son altamente adaptables, flexibles y súper eficientes, lo cual permite cubrir las necesidades del mercado actual. Esto se pudo ver durante 2020, cómo las empresas tuvieron que adaptarse a una modalidad que quizás nunca se había visto en El Salvador, que era, por ejemplo, las compras en línea, ya que acá no se solía hacer mucho. Pero, volviendo al tema, las empresas 4.0 tienen muchas características. Una de las principales es la personalización según los requerimientos del cliente, fábricas inteligentes con producción flexible a bajo costo, una producción dinámica, lo cual hace que se pueda maximizar la rentabilidad, y
una flexibilidad en la organización del trabajo. Entonces Rob siguió leyendo y siguió aprendiendo esto y se dio cuenta que el dominar todos los conocimientos de la industria 4.0 es muy difícil y pensó, ¿cómo podemos nosotros los humanos ser capaces de manejar todo esto? Pues lo que Rob no sabe es que los humanos tenemos algo que los robots no tienen aún, porque con la inteligencia artificial y la creación de los bots y cómo va avanzando esto, es posible que en algún futuro pues puedan llegar a tener conciencia, quién sabe. Pero vamos a hablar sobre las habilidades blandas en Industria 4.0. Las habilidades blandas, o traducidas de su significado en inglés, soft skills, son las competencias que una persona posee y que demuestran cómo se desenvuelve con los demás. Las habilidades blandas son aquellas formas en las que nosotros nos relacionamos con otras personas y con nosotros mismos. Son las habilidades que se muestran durante la ejecución del trabajo y son el resultado de la combinación de muchas habilidades sociales. Si ustedes investigan un poco sobre las habilidades blandas, no van a encontrar una lista definida de cuáles son estas. Muchas van a tener nombres similares o nombres diferentes dependiendo del autor al que ustedes le consulten. Sin embargo, ustedes van a encontrar muchas que se repiten. Y estas son las que más se toman en cuenta principalmente durante los procesos de selección. Porque estas habilidades facilitan la interacción y generan un ambiente de trabajo grato y un clima organizacional de entendimiento y cooperación. En este punto, quizás voy a tratar de ser un poco neutral, porque sé que algunos quizás sí están trabajando, otros solamente están estudiando. Sin embargo, estas habilidades se pueden aplicar en los dos ámbitos. Las 6 que yo considero son las más importantes que una persona debe poseer en este momento son liderazgo, empatía, creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación y la adaptabilidad. Así que vamos a revisar la primera. El liderazgo es la capacidad de generar compromiso y lograr que las demás personas me respalden para enfrentar con éxito los desafíos que se presentan. Es la capacidad de asegurar una adecuada conducción de personas, desarrollando talento, lograr y mantener un clima armónico y desafiante. Esto es muy importante y yo sé que muchas veces consideramos que cómo puedo desarrollar el liderazgo si en realidad yo soy un estudiante universitario y no tengo una forma de ser líder o no tengo un título que me acredite como líder. Pues lo importante es que no confundan ser líder con tener un puesto. El liderazgo de las personas puede ser aún si no tienen un puesto definido. ¿Cómo lo pueden poner en práctica? Y esto muchas veces se vive en la carrera universitaria. Aquella persona que sobresale, que quiere ser líder, que quiere tomar la iniciativa, muchas veces nosotros pues lo vemos como, pues, mira, siempre quiere salir adelante, o mira, este es yo. No, en realidad tenemos que borrar ese paradigma y darnos cuenta que una persona con ese tipo de actitud está mucho más preparada y quizás va a tener una ventaja para tener un puesto de trabajo si aprende a ser líder, incluso en actividades universitarias. Por lo tanto, no tengan miedo a tomar la iniciativa o ser los primeros en contestar preguntas. A veces los profesores están preguntando y pues en realidad nosotros preferimos no participar. Entonces, eso no es liderazgo. Establecer tus objetivos. Conocer la razón por la cual vos empezás una actividad, una tarea, una carrera. Establecer los objetivos de por qué los tienes que hacer y siempre mantenerte en la mejora continua. Mientras ustedes están estudiando en la universidad, hay otros cursos que ustedes pueden estar tomando a la par que los pueden ayudar, ya sea cursos de idiomas, cursos relacionados con sus carreras, cursos sobre competencias, los cuales no solamente van a aportar peso en su currículum al momento de ir a aplicar a un puesto de trabajo, sino que les van a dar las habilidades que ustedes requieren. Otra muy importante es la empatía,
que es la capacidad que tenemos de comprender y compartir sentimientos con otras personas ante distintos tipos de experiencias. Esto hace referencia a una habilidad cognitiva, como emocional o afectiva de cada persona, con la cual nosotros somos capaces de ponernos en la situación emocional de otro. Muchas veces tenemos la definición de que empatía es ponerse los zapatos del otro. En realidad es un poco más complejo. La empatía es comprender por qué la persona se siente así. Muchas veces vemos la empatía y juzgamos las reacciones o lo que otra persona está viviendo porque tal vez nosotros en ese tipo de situación actuaríamos diferente. Eso no es ser totalmente empático. Ser empático es conocer por qué la persona está viviendo eso y saber por qué lo está sintiendo. Entonces, ¿cómo pueden poner en práctica la empatía? Uno de los mejores consejos que yo les puedo dar es dediquen tiempo a conocer a las personas y conocerlos de manera auténtica. Si bien en las universidades, en el trabajo, no es que nos podamos ser mejores amigos con todo mundo, o en las universidades es a veces muy difícil ya que solamente están juntos por 6 meses, pero pueden dedicar tiempo a conocer a las personas con las que ustedes cuáles van a ser equipo de trabajo. Borren prejuicios. No hay nada que pueda limitar los procesos empáticos o la generación de empatía, como tener un prejuicio por una persona a la cual ustedes no han conocido. Compartan de manera genuina sus conocimientos y experiencias con esta persona y, lo más importante, comprendan a las personas en vez de juzgarlas. La competencia y la creatividad es quizás una de las competencias más, tal vez no difíciles, pero sí con las que muchos crecemos con un concepto diferente. A veces consideramos que una persona creativa es una persona que puede pintar o dibujar o es hábil en algún tipo de arte. Eso sí es creatividad. Pero también podemos ser creativos en otro tipo de campo o en otro tipo de ciencia. Porque la creatividad es la capacidad de poder generar ideas y conceptos conocidos con el propósito de dar una nueva solución a problemas que existen. También es conocida como el pensamiento divergente, asociativo o lateral. Esto fue muy visible durante el 2020 y cómo las cosas cambiaron. En menos de un mes estábamos viviendo una realidad totalmente diferente. Entonces se tuvieron que tomar decisiones muy creativas, tal vez con herramientas que ya se conocían, pero que no se habían aplicado para poder adaptarlas a un nuevo entorno. Mi consejo para que lo puedan poner en práctica, chicos, es aumenten su banco de referencias. Su banco de referencias es lean y estudien cómo otras personas han resuelto problemas o situaciones difíciles. Actualmente, y solemos hacer esto, porque a veces pasa, pensamos que en Google van a estar todas las respuestas. Y yo busco, ¿cómo puedo solucionar este problema? Y espero que Google me diga paso a paso lo que yo tengo que hacer. El pensamiento creativo va más allá. El pensamiento creativo va y tomar pedazos de que una persona lo resolvió así, otra persona lo resolvió así, otra lo resolvió así. Ok, voy a mezclar todo esto y voy a encontrar mi propia solución. Otro consejo que les puedo dar es que destinen tiempo a pensar. Muchas veces nosotros creemos que solo sentarnos va a resolver el problema y que nos va a caer milagrosamente desde arriba. Los procesos creativos muchas veces requieren que ustedes dediquen tiempo a pensar y no necesariamente encerrados en una oficina o encerrados en un aula. Actualmente, que ya las restricciones de movilidad son un poco más flexibles, pues traten de salir de esos encierros y vean otros ámbitos y busquen dónde pueden encontrar un lugar donde puedan pensar. Muchas veces las soluciones las encontramos caminando por la calle o platicando con otras personas. Cambien sus perspectivas y esto va muy relacionado con la última, que es la de interactuar con otras personas. Muchas veces cuando nosotros queremos resolver un problema, nos enfocamos en verlo siempre desde el mismo punto de vista. Y por más soluciones
que tratemos de buscar, como siempre tenemos ese mismo punto de vista, ninguna de las soluciones funciona. El pensar fuera de la caja, el cambiar de perspectivas o incluso el platicarlo con otra persona, y muchas veces esa otra persona nos va a decir, mira, ya intentaste resolverlo así, puede dar un giro de 180 grados al problema que tenemos y nos puede dar la solución. Esta es muy importante y esta es muy, muy buscada en los procesos de selección, que es el pensamiento crítico. Es una forma de pensamiento más compleja que permite reflexionar sobre problemas no resueltos o sobre problemas que ya han sido resueltos, con el fin de generar nuevas soluciones. Y el pensamiento crítico se compone de 4 elementos. 1, capacidad de analizar la situación. La capacidad de evaluar las posibles soluciones. La capacidad de inferir cuál es el resultado de aplicar las soluciones. Y la capacidad de explicarle a otras personas cuáles son estas soluciones. Mi recomendación para que ustedes puedan desarrollar el pensamiento crítico es 1. Tómense el tiempo para comprender qué es lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer. Al momento de estar resolviendo un problema, ustedes pueden plantear más de una solución y pueden hacer ejercicios o la práctica de qué obtengo si aplico la solución A o qué obtengo si aplico la solución B. ¿Cuál me da mejores resultados con respecto a los objetivos que yo había establecido? Y establezcan métodos para evaluar los pros y los contras, es decir, las cosas a favor y las cosas en contra de las posibles soluciones. Esta también es muy importante y esta sí se puede adquirir mucha experiencia en la universidad, que es el trabajo en equipo. Y ojo, que no es lo mismo trabajar en grupo que trabajar en equipo. Un equipo es un grupo totalmente integrado en el cual cada una de las personas colabora por un mismo objetivo y todos están relacionados en todas las partes del proceso. El trabajo en equipo es la capacidad de colaborar con los demás, formar parte de un equipo que trabaja con otras personas con un propósito en conjunto para lograr la estrategia organizacional o, en el caso de los que están estudiando, sobre las materias. Subordinar los intereses personales a los objetivos grupales implica tener expectativas positivas respecto a los demás, comprender a los otros y generar y mantener un buen clima. No sé si hasta el momento se han percatado, pero muchas de las definiciones de las competencias que estoy tocando a veces se refieren a otras competencias de las cuales ya se ha hablado. Por ejemplo, acá se habla de comprender a otros, que está muy relacionado con la empatía, y mantener un buen clima, el cual se relaciona mucho con liderazgo. Y esto se debe a que las competencias no están individualizadas y que podemos encender y apagar las competencias a voluntad. Es como que voy a encender la de empatía y voy a apagar la de trabajo en equipo. En realidad, todos contamos con estas competencias, solamente que a veces están más o menos desarrolladas. ¿Cómo ponerlo en práctica? Pues lo primero, y creo que esto es un consejo muy bueno que les puedo dar, es definan los objetivos que quieren como equipo, ya sea como equipo de estudiantes al momento de trabajar una tarea asignada o como equipo en sus trabajos. Traten de proponer en vez de imponer. Y esto a veces suele pasar cuando hay un liderazgo mal aplicado y hay una persona que toma el liderazgo, trata de hacerlo, pero no es muy diestra al hacerlo y trata de imponer su punto de vista o sus decisiones sobre el otro equipo. Entonces es importante que propongamos en vez de imponer. Compromiso. Esto es muy, muy importante porque eso genera confianza en las personas. Es ser responsable con lo que yo me he comprometido a hacer dentro del equipo, porque si no lo hago, esto no me afecta solamente a mí, sino que afecta a las demás personas. Y como les mencioné, esto ayuda a crear vínculos de confianza en ambos sentidos. La confianza es recíproca.
Yo tengo que tener confianza en las demás personas, pero a la vez yo tengo que ser capaz de generar confianza y ser percibido como una persona confiable para los demás. Otra que es muy importante es la de la comunicación, que es la de la capacidad de escuchar y entender al otro, transmitir información de forma clara, para alcanzar un objetivo. El mantener los canales de comunicación abiertos, redes de contacto, ya sea de manera formal o informal, que abarquen diferentes niveles. La comunicación es muy importante y actualmente se ve afectada porque la mayoría de comunicación está haciendo de manera virtual, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces a veces podemos sentir como que cosas se pierden y principalmente lo que se pierde es porque no hay comunicación no verbal. Nosotros sabemos que los humanos, la mayor parte de la comunicación que nosotros tenemos es a través de la comunicación no verbal. Las expresiones, los movimientos con las manos, las miradas. Entonces, como todo eso es difícil de transmitir a través de un entorno virtual, muchas veces sentimos que las comunicaciones o las reuniones no tienen como el mismo efecto. Sin embargo, todo esto se puede adaptar. ¿Cómo se puede adaptar o cómo lo podemos poner en práctica? Pues lo primero es practicar algo que se llama la escucha activa. Es darle tiempo a la otra persona para que hable y yo escucharlo de manera atenta. A veces tratamos de interrumpir a la otra persona pensando que esto va a enriquecer la conversación, pero no es así. Debemos transmitir el mensaje claro y, como les digo, cuidar los lenguajes no verbales. Y algo muy importante es hacer preguntas y mantenerte involucrado en la conversación. Adaptabilidad, y esto creo que fue la competencia, por así decirlo, la premium del 2020, el adaptarnos a nuevos entornos. Es la capacidad de modificar nuestros comportamientos para adaptarnos a diferentes situaciones y personas de manera rápida y adecuada. Es responder con flexibilidad a los cambios que ocurren en el entorno y adaptarse a las nuevas realidades. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? El primero es, y como ya lo habíamos hablado antes, si tienes un objetivo, no lo perdas de vista. Aunque la realidad y tu entorno cambie, tu objetivo es el mismo. Tu objetivo, y si tu objetivo cambia, pues cámbialo y crea un nuevo objetivo, pero ese es el nuevo que vas a tener que seguir. Nunca trabajes sin tener un objetivo en mente. Identifica cuál es la nueva realidad y actúa acorde. Traza un nuevo mapa, porque muchos de los caminos o las decisiones que tal vez ya habías definido tienen que replantearse y tienen que cambiarse. Y algo muy importante y que yo le digo mucho a la gente, no tengas miedo de equivocarte. Muchas veces nosotros nos limitamos por el miedo a cometer errores, pero esto es una gran barrera. No hay mejor experiencia que puedas tener que equivocarte y aprender de ello. Así que yo les doy las gracias por haberme acompañado durante estos minutos y ahora mi compañera Karen les va a hablar un poco sobre cómo prepararse para un proceso de selección virtual. Karen, adelante. Muchas gracias, Walter. Súper bien. Bueno, agradecerles a todos por este espacio, por esta oportunidad de poderles compartir tips, ¿verdad? Para poder aplicar a un proceso virtual. Mi nombre es Karen Colorado. Tengo más de 10 años de estar con la empresa Sykes. Yo también me gradué de Administración de Empresas y pues nada más agradecida por ese espacio. Con lo siguiente voy a compartirles aquí mi presentación de cómo prepararse para un proceso de reclutamiento en modalidad virtual. Tal como lo dijo Walter, el año 2020 fue un año de cambios, ¿verdad? Para todos.
por eso de la pandemia, nosotros tuvimos que hacer muchos cambios, ¿verdad? No solamente en nuestros hogares, pero también en las empresas. Y fue un momento donde nadie sabía qué hacer y tuvimos que adaptarnos, tuvimos que hacer esos cambios y seguir adelante, ¿verdad? Con esos objetivos en mente que teníamos de seguir dando oportunidades, en este caso de Sykes, laborales para todas las personas que quisieran aplicar para nuestra empresa. Por lo tanto, desde el año pasado, Sykes digitalizó todo el proceso de reclutamiento, desde la entrevista inicial, que nosotros le llamamos el screening, hasta las pruebas que tú tenías que venir antes aquí a Sykes a tomarlas, pues esas fueron digitalizadas y esas pruebas de aptitudes fueron completamente creadas en línea, ¿verdad? Nosotros seguimos ofreciendo esta nueva modalidad, todo está digitalizado para aquellas personas que realmente no pueden por cuestiones de acceso a internet. También ofrecemos la oportunidad de venir a tomar las pruebas desde el site, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas lo ha tomado desde su casa, ¿verdad? Algunas tuvieron retos, ¿verdad? En cuanto a la adaptación, creo que como todos, hubo muchos cambios, como les comentaba, ¿verdad? Uno fue abrirse a nuevos modelos de trabajo. Las personas no estaban acostumbradas, no conocían cómo utilizar Zoom, Microsoft Teams, todo era nuevo para nosotros. El hecho de que dejábamos el micrófono abierto cuando alguien más estaba hablando, ¿verdad? Entonces todo eso fue un reto de cómo utilizar estas herramientas. Lo otro fue contar con una estación adecuada de trabajo en casa. El año pasado creo que nadie estaba listo para la modalidad de trabajo desde casa, entonces se tuvieron que hacer cambios. 3, la eficacia en el uso del tiempo de trabajo. En esta parte creo que fue bien importante saber y aprender a cómo manejar el tiempo. Al principio, ese reto en adaptarse creo que nos hizo trabajar horas de más o no tener suficiente tiempo para poder realizar las tareas, ¿verdad? Entonces, en este caso, es bien importante ahora saber cómo administrar tu tiempo, saber que tienes que tener ese tiempo de descanso y también tener ese tiempo para poderse dedicarlo al estudio, al trabajo y llevarlo todo de forma adecuada. El Internet como nueva herramienta de trabajo. En este caso fue importante y fue un reto enorme para las personas, ¿verdad? No tener, incluso no contar con la velocidad necesaria, no contar con las herramientas que ellos necesitaban para poder hacer el trabajo, ¿verdad? Pero ya creo que en este año 2021 ya esto fue más fácil, ya veníamos como de la prueba del año 2020 en la práctica. Eso fue trial and error y ya este año fue un poco más fácil adaptarnos, incluso las clases en línea ya eran más fáciles, ya sabíamos cómo utilizar y estos retos ya quedaron en el pasado. ¿Cómo estar listos para un proceso de selección en modalidad virtual? Cuando tú estás aplicando para un trabajo, primero conocer de la empresa, ¿verdad? ¿Qué tipo de empresa estoy aplicando? 2, saber el tipo de puesto. Creo que eso es muy importante. Muchas personas aplican sin saber los requerimientos, sin saber sobre la empresa, sin saber dónde están ubicadas. Entonces, eso es muy importante. Hacer tu estudio antes de poder aplicar y no solamente aplicar por aplicar, saber que este es realmente un trabajo donde tú te ves. Al hacer eso y cuando tú aplicas, revisar constantemente el medio por el cual tú aplicas y por el cual tú has sido contactado. Creo que caemos en el error de aplicar y volver a revisar nuestro correo a los 3 días, a los 5 días, y de repente vemos que tal vez nos contactaron, ¿verdad? Entonces es muy importante estar
revisando constantemente ese medio por el cual nosotros hemos aplicado y por el cual nos han contactado. 2, preparar el área adecuada para realizar la entrevista en línea. Nuevamente con los retos de adaptación que veíamos, muchas personas tal vez tomaban la entrevista en un área común de la familia, entonces las personas estaban pasando atrás, había ruido. Creo que hay ciertos ¿cómo decirles? Como situaciones que no estamos en control, como cuando pasa la cristal o cuando pasan los vendedores ambulantes vendiendo, pero es bien importante tener un espacio, ¿verdad? Si tu opción es trabajar desde casa, tener un lugar adecuado para poder realizar esa entrevista y en el futuro poder trabajar en ese espacio, ¿verdad? Evitar distracciones y ruidos que puedan interferir con tu entrevista. Nuevamente, con la mamá que pueda estar pasando atrás, con tu mascota, de repente el gatito empieza a caminar sobre tu computadora o el perrito empieza a ladrar. Entonces, ese tipo de cosas debemos de estar preparados, ¿verdad? Es bien importante que ustedes se vean listos y preparados para poder tomar esa entrevista, que ellos vean su seriedad a la hora de aplicar para un trabajo. Como comentaba Walter, las habilidades blandas son súper importantes para todo tipo de trabajo. En nuestra línea del call center son esenciales, ¿verdad? Nosotros estamos buscando personas que tengan esas habilidades blandas, que tengan esa buena actitud, esa buena disposición y esa inmediatez, ¿verdad? Entonces, esos serían mis consejos para que ustedes puedan aplicar a un trabajo virtual, ¿verdad? De mi parte, creo que ese es solamente. Bueno, hemos llegado al espacio de preguntas en las cuales pues vamos a abrir micrófonos para que puedan hacer sus consultas. Tenemos algunas consultas en el chat, en el cual pues nos indican, pues no sé si Walter o Karen cualquiera de los dos nos puede apoyar, ¿verdad? Ya que ambos son expertos en el área de procesos de selección. ¿Cuánto es el tiempo que deben de esperar para cuando están en un proceso de selección, para ser estimados o desestimados en estos procesos? Creo que la mejor para contestar esto sería Karen. Sin embargo, algo que yo he notado, y esto es algo que en Sykes no hacemos, pero sí he notado que muchas otras empresas hacen, es que no contestan a un candidato si va a ser seleccionado o no. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos esperando 1, 2, 3 semanas sin recibir ningún tipo de respuesta. Y tal vez asumimos que no me van a contratar porque nunca me contactaron. Entonces, creo que es importante también que tomen la iniciativa y si tal vez ya pasa 1 semana o 2 semanas y ustedes no han visto ningún tipo de mensaje, pueden buscar el correo electrónico de la empresa y enviar un correo amistoso, sin ningún tipo de bastante relajado. Es como que, hola, mi nombre es tal, apliqué hace poco a tal plaza. Quisiera saber si ya se tienen los resultados o cuáles son las siguientes fases del proceso. Quedo atento a sus comentarios. Entonces, esto también le hace ver a la empresa empleadora que ustedes están interesados en el proceso de selección. Ahora, con respecto a los tiempos, Karen, creo que tú eres la más indicada para responder esta pregunta. Gracias, Walter. Efectivamente, sí, si ustedes ven que han aplicado y no le han llamado, ese mensaje, ya sea por medio de Facebook, Instagram o el correo electrónico de Sykes de la empresa, pues ya con eso nosotros nos ponemos a buscar qué ha pasado con tu proceso de selección y damos una respuesta. En cuanto a aplicar, si entiendo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo debo de esperar para volver a aplicar?
¿Como cuánto tiempo debe de esperar dentro del proceso de selección? Digamos, ya pasó 1 o 2 entrevistas, entonces, ¿cuánto es el tiempo de respuesta, verdad, que esperaría? Perfecto. Nuestro proceso es muy rápido, ¿verdad? Hemos tenido casos de que te llamamos el día de ahora y ya por la tarde, pues ya has pasado todas las pruebas, todas las entrevistas y ya tenés una fecha de comienzo. Entonces, a lo a más tardar son 3 días hábiles que se toma un proceso para poderlo terminar. Muchas gracias a ambos. Adicional, pues nos consultan si, pues dentro de la experiencia laboral que muchos de nuestros estudiantes no poseen, ¿verdad? Por el hecho de que solo el tiempo completo es a la universidad, se permite, pues, tomarlos a consideración para procesos de selección que piden experiencia previa. Sykes no pide experiencia previa. Lo que nosotros pedimos es esa disposición, esa buena actitud, aquel servicio al cliente. Con eso que tú tengas, esas habilidades blandas, ya con eso calificas para poder empezar a trabajar con Sykes. Claro, siguiendo con los requerimientos que nosotros necesitamos, pero no pedimos experiencia previa. Muchas gracias. Adicional, ¿cómo demuestro mis habilidades blandas en la entrevista? Ok, yo voy a contestar eso. ¿Cómo demostrar las habilidades blandas? Muchas veces las habilidades no es que tú digas, yo así demuestro liderazgo o yo así demuestro la empatía. Al momento de estar haciendo una entrevista, es una conversación en la cual tú pues presentas cuál ha sido tu experiencia, ya sea académica, tu experiencia en otros trabajos. Eh, y es a través de la narrativa de esas experiencias en las cuales tú le tienes que dar a conocer a la persona que te está entrevistando cómo fue que tú las pusiste en práctica. Entonces puedes muchas veces hacer referencia a un caso en específico en el cual tú trabajaste. Por ejemplo, le puedes comentar cuándo te asignaron a un proyecto en tu trabajo y cómo tú fuiste una parte clave en ese proyecto. Si tal vez es su primera experiencia laboral, pues puedes hablar cómo fue tu proceso de graduación, cómo fue tu elaboración de tu especialización o de tu trabajo de grado y comentar cómo fue paso a paso en cómo interactuaste con el equipo, cómo crearon los objetivos, cómo llevaban el cumplimiento con cada una de las fechas de las entregas, cómo hiciste para estar estudiando y haciendo tu trabajo de graduación al mismo tiempo. Entonces, en esa narrativa tú puedes dar a conocer cómo has aplicado o cómo conoces esas habilidades blandas. Mar, perdón, tiene el micrófono apagado. Perdón, sí, teníamos a Vanessa que pues nos pedía que iba a levantar su manita, no sé si continúa en la sesión. Sí, No, buenos días, tenía una pregunta. gracias. Era sobre de que qué pasa con las personas que no tenemos la capacidad de internet que se requiere, es decir, si hay una alternativa para estas personas o definitivamente está descalificada. Gracias, Vanessa. Efectivamente, si tú no cuentas con el Internet, tenemos cuentas que no necesitan Internet, ya que todo es on-site. Entonces, necesitamos la disposición de poder trabajar desde el site, ¿verdad? Y en las cuentas que tengan esa opción. Entonces, esa es la única opción que nosotros tenemos en este momento, si no cuentas con el Internet. Ok, gracias. Muchas gracias, Vanessa. Tenemos una consulta de Lisbeth Salazar. ¿Después de cuánto tiempo puedo volver a aplicar si no pasé la primera entrevista? Lo recomendable son 3 meses. Si yo apliqué ahora en mayo, puedes esperar hasta tipo agosto para poder aplicar, ya que los 3 meses te permiten seguir practicando las áreas que el reclutador te mencionó durante la entrevista para poderlas trabajar.
Muchas gracias. Adicional a los procesos de selección, el nivel de inglés que ustedes solicitan en algunas plazas o hay disponibilidad de vacantes que no lo solicitan. Para todas las plazas sí necesitamos el inglés. Tenemos, de vez en cuando hay opciones que nosotros llamamos bilingüe, pero esas opciones de bilingüe son que tú tienes que contar con un mínimo del 80% del nivel de inglés, ¿verdad? Entonces es bien importante siempre que tengan ese nivel y para cuentas full inglés es un mínimo del 85% en adelante. Muchas gracias, Karen. No sé si hay más consultas para que puedan, pues, encender sus micrófonos. Sí, yo tengo una consulta. Sí, con gusto. Bueno, sí, gracias. Observaba en las redes sociales que ustedes ofrecen la opción de la academia, algo así, como que preparan a las personas para luego ver si aplican o no para el trabajo. ¿Todavía está eso disponible? Sí, se llama Sykes Academy y sí, todavía lo tenemos disponible. De igual manera, para Sykes Academy debes de contar con el 80% del nivel de inglés. Asimismo, internet, debes de tener 10 megabytes de internet. Ese espacio para poder tomar las clases desde casa con tu computadora y headsets con micrófono. El programa de Sykes Academy está destinado a pulir tus habilidades de inglés en un ambiente más operativo en el cual tú puedas no solamente tener conversaciones sencillas, como muchas otras academias de inglés te enseñan, sino conversaciones complejas en las cuales tú puedas comprender de manera rápida y aprendes a contestar también de manera rápida. Sí, la verdad que es un refuerzo, ¿verdad? No, en Sykes Academy no, no se ve lo básico del inglés, no es como que vas a regresar a this is a bottle, this is a computer, no, ya tienes que tener ese nivel y por eso es que piden el 80%. El mínimo de tiempo para poder estar en la academia son 4 semanas, tenés como mínimo, ¿verdad? Puede ser que tu proceso se alargue porque todos tenemos niveles de aprendizaje diferentes, entonces puede hacer que algunas personas se tomen 4 semanas, puede hacer que otras personas se tomen 8 semanas de Sykes Academy para poder aplicar para un trabajo y llegar a ese 85% del nivel de inglés que necesitamos para las cuentas que son full English. Otra pregunta, o sea que para aplicar para el Sykes Academy necesito ir al lugar y no se puede desde casa. Para Sykes Academy es solo desde casa, por eso se piden que cuando tú apliques ya tengas los 10 megabytes de internet, porque por el momento solo lo tenemos desde casa, no hay opciones de on-site por el momento. Gracias. De nada. Nos consultan también cuál es la disponibilidad de horarios que se necesita para Sykes Academy. Para Sykes Academy cuentan con 2 horarios, usualmente por la mañana y por la tarde, son de 6 horas. Tomar en cuenta que dependiendo de la disponibilidad, eso sería pues 6 horas en la mañana o por la tarde. Recordarles también que Sykes Academy es totalmente gratis. Ustedes no pagan nada. Muchas gracias, Walter. Y Karen, Jonathan Campos nos consulta cuál es el proceso para aplicar. El proceso para aplicar es lo mismo como cuando estarías aplicando para una cuenta. Puedes aplicar por medio de Facebook, por medio de Instagram o por medio de nuestro sitio web en sykes.com, ¿verdad? Ingresas y en la parte donde dice Apply, metes tu información y ahí te da la opción a qué plaza estás aplicando y esa es la opción de Sykes Academy.
seguirías el mismo proceso como si estuvieras aplicando para una cuenta porque seguimos el mismo proceso. Entonces, prácticamente te estarían llamando por teléfono, vía Zoom o reaching, ¿cómo se llama? Contactándote por medio de correo electrónico. Muchas gracias. No sé si hay algunas consultas adicionales. Bueno, de nuestra parte agradecemos a SAIC El Salvador por esta excelente ponencia, a la licenciada Karen Colorado y al licenciado Walter Pineda, los cuales nos han apoyado con este aporte para todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Esperamos a futuro tenerlos siempre invitados, así que vamos a seguirlos molestando para que nos apoyen en estas actividades que hacemos y agradecerles la participación a los participantes que están siempre pendientes de nuestras actividades. Muchas gracias a todos.